Ustedes saben que estamos viviendo esta época de pandemia, COVID-19 porque arrancó en el 2019. Muchas cosas antes se decían AC, antes de Cristo, y ahora también el AC va a ser antes de coronavirus. Y, y si hablamos de pandemias, podemos hablar de varias en la República Argentina y en el mundo, pero vamos a hablar con Adrián Carbonetti, que es especialista en estudios sociales de las enfermedades, es investigador del Centro de Investigaciones y de Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional Católica y CONICET. Adrián, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a hacer una corrección. Soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Ah, perdón, de Córdoba. Discúlpame. No, no hay problema. Adrián, ¿cuántas pandemias hemos tenido en la Argentina? Y mira, que más o menos se reconozcan... Y las documentadas, las reconocidas. Y que estén más o menos documentadas, y se puede pensar más o menos en tres pandemias de cólera que llegaron a la Argentina, digamos, más o menos entre mediados del siglo XIX y fines del siglo XIX. Después tenés, bueno, la gran pandemia de gripe española, que es en todo caso la que más se asemeja de alguna manera a lo que es el COVID-19. Y después, digamos, han llegado en mucho menor medida. Por ejemplo, bueno, hubo una pandemia de cólera entre el 91 y el 93 que llegó hacia el norte, afectó el norte del país, pero muy poco. Y bueno, también algunas pequeñas, algunas que llegaron también muy poco, en el 2002 el SARS y la H1N1 más o menos en el 2008. Ahora, que hayan impactado fuertemente, pueden ser por ejemplo la pandemia de 1867-68 y 1886-87, las dos fueron de cólera, y la pandemia de gripe española de 1918-1919, ¿no? La que haya impactado de una manera más soberbia, como no sé si es esta la de COVID-19, porque todavía no terminó y se sabe qué está dejando en el camino, tanto social como económicamente. Digo social por involucrar a los seres humanos y a sus decesos, ¿no? A las muertes, pero también deja en el camino cambios de hábito, de conducta, de relacionarse. ¿Qué lectura podés hacer y comparativa con otras pero tan importantes como esta que estamos viviendo? Mira, lo que pasa es que, bueno, hay que ver, porque indudablemente que cada pandemia es distinta, y cada enfermedad de alguna manera es distinta, y la sociedad reacciona de manera distinta, lógicamente. Entonces, esto de alguna manera también hace que los legados, en todo caso, que puedan llegar a dejar las pandemias sean distintos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, unos ciertos y determinados cambios de hábito, como por ejemplo esta recomendación de lavarse las manos, de tener un buen aseo individual, etcétera, etcétera, que nosotros estamos viendo ahora, y bueno, comenzaron en 1867, vos ya ves, por ejemplo, esta cuestión de que los médicos están constantemente recomendando el aseo personal, la ventilación de las casas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y esto se va acumulando cada vez más, y también esto lo seguís viendo, por ejemplo, con la pandemia de gripe española ya en 1918, 1919, y bueno, y se ve ahora, ¿no? Entonces, como cambios de hábitos, es decir, como que cada vez, en cada pandemia, se insiste más sobre ciertas determinadas cuestiones. Esto es el aseo individual, de que si hay una epidemia, bueno, uno se tiene que aislarse, los casos de enfermedad
también los casos que se descubren y que son detectados por la medicina y por el Estado deberían ser aislados. Todo eso, digamos, en cada una de las pandemias aparece y es como una especie de acumulativo, ¿no? Es decir, cada vez se va acumulando más este tipo de cuestiones, ¿no? Que son esenciales. Y lógicamente que también, desde el punto de vista institucional, cada una de las pandemias genera una mayor institucionalización de ciertos aspectos que están relacionados con la salud. Las pandemias ponen en evidencia rápidamente a los países de cómo tallan su economía, cómo tratan a su sociedad y cuáles son sus principales intereses y por dónde son muy fuertes o por dónde hacen agua. Sí, seguro, digamos. Una de las cuestiones de las comprobaciones se puede ver, por ejemplo, con la pandemia de gripe española. Esta mañana, por ejemplo, me llamaron del gobierno de la provincia de Córdoba para, hablar sobre el tema sobre cómo salir en todo caso de la pandemia, ¿no? Y una de las cuestiones fundamentales es, digamos, que de la pandemia no se puede salir tan fácilmente y, digamos, no se puede combatir tan fácilmente una pandemia si no hay una serie de requisitos que van desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, si vos tenés un problema, digamos, si vos tenés reyertas y conflictos entre, por ejemplo, diferentes niveles del Estado, vas a tener un problema como es el que sucede, por ejemplo, en Brasil o como el que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, claro, si no tenés al Estado alineado en una política única y lineal, ahí vas a tener un ruido y un problema importante como lo que se está viendo. ¿Argentina está en qué fase? Antes de preguntarte en qué fase, te quiero preguntar desde tu punto de vista y casuística, ¿Argentina está en qué situación con la pandemia? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien en la actuación que se está haciendo, en cómo se está respondiendo, en las medidas que se están tomando? Y aprovecho para hacerte una pregunta dentro de la misma, una B, un asterisco. Si esta ventanita hasta el 24 de mayo con la extensión horaria ayuda o no ayuda a transitar un camino un poquito más holgado. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que digamos las políticas que se llevaron a cabo desde el gobierno nacional y conjuntamente con los gobiernos provinciales me parecieron que estaban muy bien, ¿no? Es decir, nunca antes, históricamente, se había hecho una cosa de esta. Es decir, lo más cercano era la gripe española, pero un aislamiento voluntario, cada uno hacía lo que quería, y bueno, llegamos a tener 22.000 muertes aproximadamente. Entonces me parece que sí, que va por buen camino, en el sentido de que además hay una política unificada, que muchas veces, digamos, se discute, supongo que desde presidencia, gobernación se debe discutir, pero se toman medidas que después, en todo caso, son acatadas por toda la población. Respecto a la salida, yo, digamos, es problemático, es decir, porque tener 50 días de cuarentena es bastante difícil, pero también es cierto otra cosa, es decir, el problema que tenemos y que sucedió, por ejemplo, con el tema de la gripe española, es que tenemos todavía y fácilmente 3 meses de frío, ¿no? Que es el momento en el cual justamente el virus se reproduce más fácilmente. Yo la verdad que, digamos, si me preguntaran a mí, me parece como que se salió demasiado rápido, tal vez. Tendría que haber habido una cosa un poco bastante más escalonada, que se fuese dando hasta no sé, hasta julio más o menos, ¿no? Pero mucho más despacio de lo que se dio ahora. Se ve que hay mucha gente en la calle y el virus anda dando vueltas. Y el problema que tiene justamente este virus tal vez no es tanto la mortalidad como pudo haber sido la de la pandemia de gripe española, sino que te satura fuertemente los sistemas de salud, ¿no? Lo cual genera después mortalidad y lógicamente problemas de salud pública.
Claro, lo económico está tallando muy fuerte, ¿no? Está haciendo una presión importante porque, bueno, de todos los sectores dicen, bueno, por lo menos una ventanita para empezar a generar algo, que haya movimiento, que la gente se cuide. Entonces, creo que hasta el 24 se está tomando esto como una prueba piloto para ver cómo responde la curva y también cómo responde el sistema de salud. Sabemos que va a haber más infectados, claramente, que lo va a haber. El tema es no tirar por la borda 55 días, ¿no? Claro, Y teniendo en cuenta lo que acabas de decir, Adrián, que todavía resta un camino importante por recorrer y encima de invierno. ¿Tenés claro si realmente el verano no hace que el virus no sea tan letal? ¿Qué mirada tenés al respecto? ¿Qué conocimiento? Me han dicho por un lado, no, en el verano no pasa nada, pero en Brasil han tenido temperaturas importantes y los contagios, bueno, está bien, en Brasil no se hizo ningún tipo de plan de contingencia, ¿no? Pero realmente el calor baja, o sea, lo aplaca el virus, lo elimina. ¿Qué nos podés decir al respecto? Mira, yo supongo que sí. Ahora, el problema es que se trata de un virus que tiene ciertas características que lo hacen tal vez distinto, ¿no? Y que se puede llegar a reproducir en el verano. Digo, se reproduce mucho más en el invierno, pero se puede reproducir en el verano. Y con esto me estoy refiriendo, por ejemplo, a la experiencia que tuvo la Argentina, nuevamente, volviendo a la historia, porque soy historiador y bueno, me refiero a esas cosas. La pandemia de gripe española llegó a la Argentina en octubre de 1918. Ya hacía calor, ¿sí? Y sin embargo se reprodujo de tal forma que en ese primer momento se produjeron aproximadamente entre 3.500 y 4.000 muertes, ¿no? Esto entre más o menos el 15 de octubre y el 20 y digamos principios de diciembre, ¿no? Ahí hubo una alta mortalidad. Así que es muy posible que sí se reproduzca, ahora, tal vez en menor medida. El problema es que la salida puede llegar a ser problemática en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, digamos, vamos a tener el problema de una salida demasiado de golpe que hace que el virus, digamos, empiece a circular mucho más rápidamente. Sí hay una cuestión económica, indudablemente que es un problema grave, nos agarró justo en un momento también de bastante debilidad económica y esto está generando lógicamente un grave problema de carácter social, ¿no? Adrián, te agradezco muchísimo que me hayas atendido, tus conceptos y el panorama súper claro sobre esto que estamos viviendo, la historia y cómo nos está afectando. Bueno, muchas gracias por llamar. Un abrazo. Ahí estábamos charlando con Adrián Carbonetti, que es especialista en estudios sociales de enfermedades, investigador del Centro de Investigación de Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad de Córdoba.